into why take my body instead. Only ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy, su podcast regalón, el mejor podcast de astronomía, física y ciencia de acuerdo a una encuesta hecha a quienes participamos en el equipo de Fulcor Lab. Junto a mí está, por supuesto, como todas las semanas, bueno, casi todas las semanas, excepto cuando se lo han raptado o estuvo arrancándose de los pacos, Luis. ¿Cómo estás, Luis? ¿Te afectó Décimo, no poder almorzar bien hoy? ando un poco mal genio, pero cosas que se arreglan con una cervecita. Oye, Quantum, Excelente. podcast de ciencia, pero con pantalón con muslo apretado. La descripción de nuestro podcast, que tiene hoyito en el muslo interno del pantalón. Podcast de ciencia y Exacto, gordos. ¿Y tú, Simón, cómo exacto. estáis? Podcast de camisas que están con los botones ahí amenazantes, que te van a volar un ojo. Claro, problemas de balística de Sí. botones. Estoy bien, gracias, estoy muy contento porque esta semana comenzó la vacunación masiva contra el SARS-CoV-2, bueno, del COVID-19. A mi abuela, por ejemplo, le toca el lunes, me tiene muy contento. A mí, al parecer, me va a tocar porque anunciaron hoy que van a agregar a los profesores, tanto de colegio como universitario. No sé si voy a alcanzar a entrar porque mi contrato vence el 28 de febrero. Ahí está el misterio. Luis, que está ya, me imagino, con palabra empeñada ya para algunos cursos del primer semestre de 2021, podrá después contarnos si es que lo van a vacunar o no. Yo creo que no. Aunque quiera. Yo creo Para que van a conversar tener sobre que esto y muchos otros temas, hoy tenemos una invitada. Para conversar entonces de esto y otros temas, tenemos hoy una invitada de lujo desde la zona norte de nuestro país. Nos acompaña hoy Yubinesa Gómez, nuestra querida Yubi, parte de PGE, entre otras instituciones. ¿Cómo estás, Yubi? Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, chiquillos. Bien, muy bien. Gracias por la autoinvitación. Súper bien. Gracias por Sí, invitarme. autoinvitación porque... Gracias por aceptar y por autoinvitarse. Sí, como dice Yubi, fue efectivamente una autoinvitación porque una vez preguntamos en Instagram a quién les gustaría ver en Quantum Astronomy y ella muy responsablemente dijo a mí, obvio, así que excelente. Nos ahorramos el trabajo de buscar efectivamente a alguien que quisiera venir para acá. Uh-huh. Bueno, Yubi, cuéntanos un poco más de ti. Si es que puedes hacer una breve introducción de tu persona, por favor. Bueno, les cuento. Mi nombre es Yubinesa Gómez. Yo soy Antofagasta, como decían. Soy estudiante del doctorado en Ciencias, mención Física de la Universidad Católica del Norte. Además, estudié el Magíster en Ciencia, mención Física y licenciada en Física, mención Astronomía. O sea, a la cabra le gusta estudiar. He estudiado harto años. ¿De la misma universidad? Todo de la misma universidad. Fans Team UCN. Eres chica PUC UCN. O sea, Sí, UCN. sí que soy UCN. He estudiado todo ahí, ya me falta muy poquito para salir del doctorado, salgo este año, así que eso. Aparte soy súper fan ahí como de la difusión, soy parte de PGE, como decían ustedes, la embajadora de la zona norte, y hago actividades de difusión asociadas al departamento de física de la UCN. Y soy profe ahora ahí, por si alguien me escucha de mi alumno. Excelente. ¿Profe de qué? Profe de los primeros, del ciclo básico, se podría decir, acá se dice así, del ciclo básico de la U para los ingenieros, los geólogos, hago clases de mecánica, de óptica, bueno, lo que me toque. Siempre es variado. Súper, de pregrado. Sí, de pregrado. Como Luis. Sí. Yo soy el símil chica de Luis. Igual el símil chica, porque también tú soy astrofísico, yo también. Uh-huh. Y también hacemos clases. ¿Verdad? Sí. Estoy aquí acorralado entre medio de dos personas teóricas. ¿Por qué tú eres Voy a experimental? quedar en evidencia.
Sí, o sea, yo soy observacional, voy a quedar en evidencia que no sé nada de física. Solo sé reducir datos. O sea, La haremos pasar piola. Sí, yo soy muy teórica, pero igual uno a veces tiene sus cosas con la parte observacional. Por supuesto, ya hemos hablado hartas veces que hay una colaboración constante, un proceso de retroalimentación más bien, constante entre la parte teórica y la parte observacional, que sin eso sería imposible el avance de la ciencia. Exacto. O sea, por lo menos Eh, mis modelos sin una parte observacional no se podrían demostrar. Quedarían solo en la teoría. claro, claro. Por ejemplo, Luis va aquí a sacar su odio, me imagino, a la teoría de cuerdas. sí. Es que hay que probar 11 dimensiones. Un poco complejo. Sí, no. En fin, Pero podemos escribir un libro inmediatamente sobre la experimentación y qué resultados han encontrado el experimento en física de cuerdas. Nada, así que está listo el libro. Se acaba el tiro. Claro. No, pero es es igual como para los papers más cortos del mundo. es emocionante que hayan cosas que no estén hechas, po. Así tenemos pegas, po. Si no, si está todo hecho. Eso es verdad. Al- Pero algo, no, algo no tenemos con que esta ir dimensión. descubriendo, aportar al conocimiento. Ujú. ¿Verdad? Oigan, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Se conocieron por medio de PGE, por otro lado? O... Cuéntenos. Nunca lo he visto en persona. Él dice que es muy alto y yo pienso que es igual de enano que yo, que soy súper chica. Pero lo conocí por PGE. Porque un día la Dani, la fundadora de PGE, ¿cómo se llama? Nos hizo trabajar juntos y nos dimos cuenta que trabajábamos casi en las mismas líneas en astrofísica. Y ahí empezamos a hacer cosas juntos y como que salen bien. Somos igual de físicos Qué teóricos bacán. medio ñoños para esto. Ujú. Se supone que en algún momento nos Excelente. vimos La en Dani que LIM, menciona si a no me Yubi equivoco. es Dani Fernández, que estuvo acá. Ujú. Se supone que en algún momento nos vimos en Larín, pero yo no recuerdo. Así que yo estaba en otra en Larín. Sí. ¿Qué Ah, sección? ¿verdad? ¿Qué Ahí se sección supone. Antofagasta? Pucha, sí. Yo tampoco me acuerdo, solo alguien decía que era alguien muy alto que andaba con Nova paseando por todos lados, entonces me asocio. Es que la cara de Luis para mí es como cara de que fuera pequeño, y él dice que no. Así que espero verlo algún día de frente. Bueno, Simón es más alto, pero Bueno, yo. si ustedes están escuchando, si ustedes están escuchando esto, les invito a que nos envíen por nuestro Instagram un dibujo de cómo se imaginan cuáles son los tamaños relativos de Yubi, Luis y el mío. Y a ver, vamos a premiar a quien se acerque más. Está bueno eso, está bueno. Yo solo doy una pista, soy como un pigmeo en tamaño. Ya lo vimos ahí, en la física de lo calculamos. Sí. Ah, en una de las actividades que hicieron online. Ujú. Bacán. Súper. Oye, Yubi, mencionamos recién el tema de la vacuna. ¿Cómo ha ido ¿Tienes alguna idea de cómo ha ido la vacunación en Antofagasta? Empezó el 3 y súper motivado. Acá varias abuelitas han ido ya, así que están en proceso. Como vivo como en el sector norte de Antofagasta, tuve que cruzar hoy día harto para llegar a la U. Y sí, habían varios lugares que estaban ya vacunando, así que espero que la gente más adulta que le toca primero vaya, se motive porque está segura y obviamente así van a estar protegidos. A nosotros, puta, no irá a tocar. Si es que nos toca. Claro. Es verdad. ¿Tienes familiares que tengan que vacunarse pronto? Pucha, a mi abuelita le toca le toca creo que mañana o en estos días, porque la semana no tengo muy claro cuándo le toca, pero le toca pronto. Así que eso. Y nadie más. Bien. Muy bien. Y a mi Súper. papá, como es También a mi abuela le toca el lunes. sí, mi papá que es profe, los van a como pseudo slash obligar para ahí que a eso les va a tocar. Están desesperados ¿Profe para de colegio? hacerlos volver a clase. Sí, pues porque sí o sí se supone. Sí, el profe de colegio. Entonces,
los van a vacunar para poder entrar. Sí, sí, hay que estar ahí moviendo la maquinita de la educación. Sí, pues, como sea. El- Igual ha sido complejo la educación para los escolares. Quizás yo que hago clases en la universidad ha sido un poquito más ameno en la universidad, aunque cansador, pero para los estudiantes o para el secundario, para los niños más pequeños, yo siento que ha sido súper difícil. Sí, yo que estuve haciendo clases ahí en justamente nivel escolar, que hice clases en educación media, vi los dramas que se vivían. También le hacía clases a un sector de la sociedad no muy acomodado, así que ahí hubo algo de problemas, pero afortunadamente no hubo mucho atado. Mi papá trabajaba, Em, o sea, ahí es como que la pandemia dejó demostrado como las diferencias, carencias hasta económicas que tienen algunos que estaban medias camufladas, si bien las sabíamos, pero como que se acrecentaron cada día más. claro, lamentable. ¿Y Luis, en tu familia? ¿Alguien esperando vacuna pronto? Supongo que mis papás, por edad y cosas así. O sea, pero no he conversado con ellos de hace un tiempo. Así que tengo que ir este fin de semana a ponerme al día. Sí, pues hay que ir ahí a pechar, Almuerzo. a saltar sí, a Oye, saltar la despensa. esa weá es verdad, porque acá me pasa que voy al supermercado así como que compro un pollo, un confort y sale 50 lucas, weón. Y digo, ¿qué onda acá? Así que no, aquí no hay feria y nada que abarate los costos. Y más encima, igual me da paja porque hay 3 supermercados, pero es como que voy a uno y ya tiene, no sé, la leche barata, pero todo lo demás sí cuesta como 3 veces lo que estoy acostumbrado a pagar. Y después voy al otro y tiene los tomates baratos, pero todo el resto muy Mm, elevado el precio. Entonces como que tengo que dividirme, así como ir a uno primero, comprar cosas un poco más baratas y después a otro y así. Porque de verdad que, bueno, un pimentón sale como 1.500 pesos. mm, Eso es la vida de querer un seguir. dolor. Claro, si en un momento yo vi por qué mi estado de cuenta, así como que faltaba mucha plata. Y empecé a revisar y sí, pues eran muchos los supermercados. Si Estoy comiendo. compraste un medio kilo de queso, un cuarto de jamón y ahí ya se te va Sí, no sé, la mitad del presupuesto. ¿para qué decir palta? Yo no, no Oh, tengo acceso a la palta aquí. Ya, pero es que está muy cara. A mi hija le gusta comer palta y vale así, 3 lucas, 2. Aparte que yo veo una Antofagasta donde todo el triple caro. Ujú. sí, más caro. Anda a decir un arriendo, no sé, todo es como que no conocen los valores de 100, arriendos de 100 lucas, 200, jamás. Eso es como barato. Acá de Ujú. 500 para arriba, Ya, oye, partamos con lo que Sí, los tú que convoca. tenías para el capítulo. sí, exactamente. Este podcast lentamente yo creo que va a mutar a un podcast de conversación. Tenemos invitados de mucho tema, que se forma una conversación muy amena, sí, pero no perdamos el norte. El podcast, vamos a ir a la parte científica. Entonces, Yubi, cuéntanos cuánto es tu interés científico en este momento. Ya. Bueno, ahora que estoy en mi tesis, en la investigación de mi tesis doctoral está enmarcada en una descripción termoestadística de los sistemas astrofísicos y da continuidad a mis estudios previos sobre la influencia de la evaporación en sistemas estelares truncados, como son, por ejemplo, los cúmulos globulares y las galaxias elípticas. Obviamente, en esta etapa de estudio previo, nosotros desarrollamos varios modelos y ahora lo que nosotros estamos haciendo es incorporar la incidencia de la anisotropía en los efectos de los comportamientos termodinámicos en un sistema astrofísico abierto, así como en grandes palabras de resumen de lo que estamos haciendo. Obviamente, esto nos permite describir ecuaciones asociadas a los modelos propuestos y obviamente se consideran aproximaciones adecuadas como la aproximación al continuo, el truncamiento del espectro de velocidades, ¿ya? Para tener en cuenta la evaporación de las partículas constituyentes de estos sistemas. Y obviamente, como estas ecuaciones que terminan resultando son muy complejas y son ecuaciones diferenciales de tipo no lineal, y ahora en este caso anisotrópica, requiere el desarrollo de algoritmos numéricos, entonces ahí trabajo mucho con la física computacional para poder resolver, ya que no se pueden resolver de manera analítica. Como sería como un resumen.
Excelente, wow, eso fue mucha información ultra condensada. Pero suena súper interesante. A lo largo del capítulo entonces vamos a ir ahondando en esos temas para que quede todo súper claro. Primero, bueno, le invitamos, si es que no lo han hecho, a quienes nos están escuchando, que temas como qué es un cúmulo globular, una galaxia elíptica, lo hemos hablado en capítulos anteriores, así que ahí lo pueden profundizar un poco más en detalle. Pero me llama la atención de eso que los denomines, ¿cómo fue que lo hiciste? Sistemas estelares truncados. ¿Por En qué se le llama de esa manera? Ya. En general, bueno, yo lo veo como, como estudio la parte muy teórica, yo no soy observacional, entonces lo que nosotros queremos ver en general son como las propiedades macroscópicas o generales de un sistema astrofísico en general, ¿ya? Todos juntos, con un cúmulo. ¿Y qué significa estelar truncado? Que se trunca las velocidades, ¿ya? Piensen en un cúmulo, las partículas constituyentes que están dentro de ese cúmulo podrían escapar cuando superan cierto valor, la velocidad. Ya tienen un valor límite, una velocidad umbral, y luego de eso pueden escapar y ser atrapadas por el campo gravitacional de un sistema astrofísico vecino. Ya, entonces lo que nosotros estudiamos es, hacemos un truncaje de velocidad y estudiamos como el sistema sin consideramos la evaporación, pero obviamente hasta cierto punto, para poder obviamente estudiar todo. De esa manera, por eso se llama estelares truncados, son sistemas estelares, pero que se les trunca la velocidad. Y entonces así solo estudiamos lo que está como dentro del sistema. Perfecto, sí, justo esa era mi duda, qué era lo que se truncaba. Yo no sabía si es que era truncado en el espacio o con algún otro parámetro. En este caso, Entonces, velocidad. claro, estos sistemas entonces están, bueno, son sistemas de muchas estrellas. Un cúmulo globular tiene 1 millón de estrellas o más. Las galaxias elípticas, para qué hablar, pueden tener varios miles de millones de estrellas. El cúmulo globular más famoso que hay aquí en la Vía Láctea, que se ve desde el hemisferio sur, que es Omega Centauri, tiene 10 millones de estrellas. Entonces, esos sistemas se sostienen a sí mismos por su gravedad, pero para que no colapsen, o no sé si para que no colapsen, no colapsan sobre sí mismos porque las estrellas tienen un cierto movimiento. Entonces hay un balance de energía entre la cinética de las estrellas, la energía cinética de las estrellas y la potencial gravitatoria. Y claro, llega un punto en que si una estrella se está moviendo muy rápido puede escapar del pozo gravitacional. Entonces me imagino que lo que hacen ustedes es que calculan la velocidad de escape del sistema, y cualquier velocidad más alta que eso, entonces consideran que esa partícula se evapora del cúmulo o de la galaxia. Asimismo, como tú lo dices, no usamos la palabra velocidad de escape, pero básicamente es una velocidad umbral, que es el sinónimo, es lo mismo. Y tenemos ahí como el límite de velocidades y simplemente el concepto de evaporar, que es como evaporar partículas, es simplemente que la partícula se vaya de ese sistema astrofísico y ya no queda enlazada gravitacionalmente, entonces no es parte del análisis. Ya, nosotros, esto es la forma de aplicarlo, lo que nosotros hacemos, porque al final son modelos termostadísticos en que cada vez intentamos agregar más variables realistas, pero esas partículas son puntitos en un computador que estamos representando que sean estrellas. Exacto. Para ahondar un poquito más en esto de la velocidad de escape, me gustaría que Luis nos explicara cómo se calcula, cuál es la velocidad de escape de la Tierra, por ejemplo. Buena acotación. Esto lo pueden experimentar en la casa lanzando un objeto muy delicado hacia arriba y tratando que no se rompa. Un jarrón, sí, eso. Un jarrón, la urna claro. donde están las cenizas de su mascota. Juega con eso. Exacto. Ya lanzan la cuestión y obviamente en un momento va a parar de subir y va a comenzar a regresar. Y mientras más ustedes con más fuerza lo lancen hacia arriba, más altura va a llegar y va a comenzar a regresar. Entonces va a llegar un punto que si ustedes tiran matemáticamente ese punto de no retorno al infinito, la cuestión nunca debería retornar. Entonces ahí básicamente se cumple un estado muy interesante, que es que la energía cinética equipara a la energía potencial gravitatoria. Y ahí tú puedes encontrar lo que se llama la velocidad de escape, y coincide justo que cuando tú estudias órbitas, cuando tú tienes que la energía total es negativa, eso quiere decir que está dominando la energía gravitacional sobre la cinética, tú estás ligado a orbitar el cuerpo de alguna forma. Pero cuando llegas a energía cero, la órbita se abre y se transforma en una parábola. Y si domina la energía cinética, se transforma en una hipérbola. Esos cosenos y seno hiperbólicos. La cosa es que
en ese, digamos, equilibrio de energía coincide muy bien, es exactamente lo mismo con la velocidad de escape. Entonces sería la velocidad mínima que tú necesitas para arrancarte del campo gravitacional y que no estés orbitándolo. Perfecto. Y en el caso de la Tierra es... Hay que calcularlo, yo no, no me acuerdo el número. Son 11 kilómetros por segundo, más o menos, ¿o no? Busquemos la tiro, Google nos va a decir. Sí. Yo me acuerdo más o menos de esa cifra, 11 kilómetros por segundo. Es importante mencionar que los cohetes, por ejemplo, que salen de la Tierra, no tienen esa velocidad porque esto lo consideramos solamente como un solo empujón. En cambio, un cohete que despega tiene un empujón constante gracias al intercambio de momentum lineal de los gases que lo propulsan. Aquí está, Simón. Velocidad de escape de la Tierra, 11,2 kilómetros partido por segundo. Y la formulita que te da al final de esa velocidad de escape es la raíz de 2gm sobre el radio, donde g es la constante de gravitación, m es la masa del cuerpo y r el radio. Claro. Mientras más masivo entonces un cuerpo, ustedes van a tener una mayor velocidad de escape, mientras más pequeño también, y por lo mismo entonces un agujero negro se le denomina el radio de Schwarzschild, donde la velocidad de escape es la velocidad de la luz. Pero súper. Entonces esa es la velocidad umbral. Cualquier cuerpo que tenga una velocidad mayor a esa escapa del sistema que ustedes están considerando y puede entonces llegar a ser capturado por otro cuerpo. Ya, mi pregunta es entonces la siguiente. ¿Cómo un sistema que está a grandes rasgos, o sea, macroscópicamente, bueno, en astronomía es difícil hablar de macroscópicamente, pero considera como un todo, el sistema está en equilibrio, la energía gravitacional con la cinética, ¿de dónde entonces saca energía una estrella para aumentar su velocidad y que esa velocidad sea mayor que el umbral y pueda escapar del sistema? Pero porque evolucionan al final de esa estrella. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya nosotros como en general hacemos modelos, pero de un todo, como yo te decía, pero si al sistema le pones rotación y el efecto de segregación de masa, ya que las partículas dentro de un sistema no tienen la misma masa, entonces obviamente eso va a hacer que las partículas más... ¿Me lo estás preguntando? No escuché. Algunas partículas se localicen más al centro del sistema que otras más afuera. Entonces, obviamente eso las va a hacer desplazar hacia la parte como del umbral, se podría decir. Y obviamente la propia evolución de una estrella también podría hacerla sacar si está en el borde. Obviamente los halos de los sistemas van a ser los primeros que vayan a... Creo que Luis está con un poco de retraso. Ya, pero ahí la explicación me queda un poco más clara. O sea, son temas que yo, hasta cierto punto, Sí, comprendo es para que la gente, aparte, o sea, quienes nos escuchan lo tengan un poquito más claro. Sí, nosotros que en general, porque la aplicación es como de astronomía, pero lo que yo hago al final son modelar e intentar buscar qué sistema, en este caso astrofísico, cómo se comporta de esta manera o puede ser estable. Pero obviamente poniendo parámetros, porque por ejemplo, no sé, en mi licenciatura yo partí con un modelo muy sencillo donde todas las partículas, ahora que se llaman estrellas, tenían toda la misma masa, lo cual no es una situación realista, ¿ya? Porque la estrella en un sistema estelar truncado no tiene la misma masa. Entonces luego consideré, por ejemplo, un espectro de masa, ¿ya? Pero al considerar un espectro de masa, igual me quedé con dos tipos de masa, lo que sigue siendo no algo en la realidad. La idea es que cada vez que nosotros incorporemos más elementos, lo único que tenemos 100% claro es que una nueva variable modifica radicalmente el comportamiento macroscópico del sistema, especialmente donde están los fenómenos colectivos como colapso gravitacional. Cualquier influencia externa de un sistema astrofísico va a afectar considerablemente el comportamiento termodinámico del sistema, ya como un todo. Entonces, obviamente, esas variables van a ir cambiando. Entonces, ahora, por ejemplo, siempre fueron simétricos o esféricos, y ahora yo considero la anisotropía y eso lo hizo rotar. Entonces, obviamente, todas estas nuevas variables nos van afectando y cada vez me voy acercando más a intentar explicar un todo de lo que hace, por ejemplo, un cúmulo globular, una galaxia elíptica, pero en general. Sin ver la dinámica ni la interacción. Obviamente siempre a estos modelos le van faltando variables y entre más variables son,
más complejo es el modelo y más complejo es programarlo, más necesito recursos computacionales. Ya, perfecto. O sea, los modelos que usas tú no ves o no sé si lo ves, pero puedes implementar el movimiento de cada estrella individualmente, o solamente lo ves, hablemos de un cúmulo globular, lo ves como un objeto que tiene ciertas propiedades y que ese objeto va evolucionando. Veo un objeto como un todo que tiene una X cantidad de partículas, pero no la evolución de cada uno de ellos, ¿ya? Porque así sería. De hecho, eso es lo que hace la mecánica estadística, que es lo que yo hago, estudiar el sistema como un todo, ¿ya? Cuando si la cantidad de partículas en un sistema son muy grandes, la mecánica, que es la que estudia como uno por uno, deja de ser válida porque es un poco compleja, y ahí parte la mecánica estadística intentando explicar este sistema, pero completo, con un número muy grande de partículas, que es lo que le pasa a los sistemas astrofísicos. Exactamente, ya habíamos dicho que estábamos hablando de al menos 1 millón de partículas, que es difícil meterlas todas en un computador. O sea, se hace, por ejemplo, las simulaciones Illustris, o la previa, ¿cómo se llama? La Millennium, si es que la memoria no me falla. Esas efectivamente tenían un montón de partículas y tenían megacomputadores que estaban corriendo las simulaciones por meses y que te permitían sacar la evolución o ver la evolución de un cúmulo de galaxias bien grande a lo largo de harto tiempo. Pero esta aproximación también me gusta. Curvas calóricas, comportamiento energético, perfiles de distribución de este sistema como un conjunto, pero como tú dices, entre más partículas y más variables pongo, más me demoro en sacar un dato o una curva y tengo que estar ahí en el clúster trabajando y todo. Pero exactamente. El agregarle más variables lo hace más realista también. Porque como tú decías, pues si es que considerabas una sola masa, ibas a tener resultados muy rápidamente, los ibas a poder interpretar de manera más o menos sencilla, pero no es realista, porque sabemos que en un cúmulo de estrellas hay una distribución de masa, que hay más estrellas pequeñas, entonces todo eso va complejizando el sistema. Así. Pero obviamente, quizás más que la explicación como compleja de los modelos, que ya termina siendo como muy difícil, es como el hecho de la física computacional lo que te aporta, y nosotros obviamente que estudiamos, bueno, física o astronomía, nosotros no como los químicos, los biólogos que ellos pueden tener su muestra y verla y tocarla y analizarla, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, desde la tecnología que nosotros tenemos actualmente, intentamos explicar el comportamiento en general, la evolución de un sistema astrofísico, de una estrella, lo que sea, cuando aparte se demoran millones de años en evolucionar. Entonces siempre lo hacemos en un estado cuasi estacionario, porque están como en un periodo pero de cambio, pero que no es para siempre. Entonces siempre tenemos que buscar como, por eso la importancia de simular, modelar, porque permite explicar comportamientos cuando la tecnología luego, más adelante, pueda demostrarlo experimentalmente. Claro. Oye, Luis, ¿tú te has topado con situaciones como esa, donde tienes un modelo que es muy sencillo, pero no describe tan bien las observaciones o la realidad? Siempre. Es la historia de mi vida. Ah, ya. Sí, ¿Podrías mencionarnos algún? Sí. Es que por lo mismo, por ejemplo, la mayoría de los estudios parten generando modelos muy simples, tratando de, digamos, conservar la física más esencial, pero de repente aparece algún factor entre medio que cambia mucho las cosas en distintas escalas de tiempo y ya deja de ser válidos esos modelos. Por ejemplo, lo que yo hago, dicen que las estrellas de neutrones se enfrían relativamente rápido, no sé, a escalas de universo, ponele 1 millón de años. Entonces, la termodinámica que había en esa cuestión te dice que se enfrían simplemente y ya al 1 millón de años tú no las podés ver con los telescopios que tenemos. Pero hemos detectado estrellas que tienen, no sé, 1 giga años, o sea, 10 elevado a 9 años, o sea, 1.000 millones de años. Y están muy calientes. Y la pregunta ahí es ¿por qué? Entonces ahí estos modelos dejan de ser tan simples y tú tienes que tratar de incorporar más física y ver qué es lo que está pasando detrás para ver qué está pasando con las observaciones, pues para poder explicarlas. Oye, y una variable, Luis, o sea, ahora ya cada vez más estudiada, que afecta a los sistemas astrofísicos, es la materia oscura. O sea, hay un tema en el que el comportamiento de un sistema se ve afectado por la materia oscura. Entonces, obviamente, estos modelos simplistas
que no incorporen ese efecto, siempre va a quedar como ahí como un más menos de error que le falta, pero es por la influencia gravitacional que tiene esta. Claro, por ejemplo, los modelos planetarios o de sistemas de muchos cuerpos, estamos hablando, por ejemplo, de sistemas solares o cuantas estrellas, no a nivel de cúmulo. Generalmente se tienden a modelar, por ejemplo, con las leyes de Kepler. Bueno, hablemos con el tema de la galaxia. La galaxia también se empezaba a modelar con las leyes de Kepler y se cachó que faltaba materia oscura. Sí. Bueno, en estos sistemas que te digo yo, por ejemplo, si tú modelas el sistema solar con las leyes de Kepler, ya te sirve para unos cuantos miles de años quizás, ¿cachai? Pero en escalas más grandes de tiempo empiezan a haber otros factores que también empiezan a cambiarte los resultados. Por ejemplo, las componentes cuadrupolares y octopolares del campo gravitacional del Sol en este caso, y eso puede hacer que los planetas migren. Entonces ya no quedan tan bonitas las leyes de Kepler en esas escalas tan grandes. Ahí, de hecho, ahí afecta la anisotropía, pues obviamente migra, se desplazan de cierta manera y ya Claro. han demostrado que hay, nosotros como que con las leyes de Kepler se han encontrado como sistemas que deberían ser tal como el nuestro en la ubicación de los planetas, pero ahora observacionalmente se han encontrado sistemas planetarios donde los planetas, la ubicación que tienen no es como la que nosotros esperábamos, pues, y obviamente hay falta de análisis de qué está pasando. O, por ejemplo, qué tanto influye el agujero central de la galaxia con respecto a la evolución de los sistemas planetarios. Porque también es una fuerza que va a estar tirando y generando, rompiendo la simetría. De hecho, aunque A larga estemos escala, muy lejos, en algún momento va a afectar. De hecho, yo creo que sí lo afecta, porque de cierta manera siempre está como comiendo materia y hoy la simetría está cambiando. claro, el tema de la materia oscura en el sistema solar propone gente de que esta está oscilando, así en distintas direcciones, y eso perturba la órbita más externa de los cometas, por ejemplo, o asteroides, y los cambia de curso, y eso hace que cada cierto tiempo lleguen un enjambre de asteroides a la Tierra y puedan causar las extinciones masivas, por ejemplo. Pero eso no se ve con las leyes de Kepler, que son más locales en el tiempo. Sí, pero tampoco digamos que Kepler sea malo, si en la época en la que la hizo, todo. No, de hecho son buenas, pero como digo, en la escala de tiempo respectivas, porque solamente consideras que es un campo gravitacional muy simple Sí, que hospeda, ¿cierto?, una cuestioncita que está dando vuelta. sí. Pero es súper básico, pero bastante útil para empezar así como a aprender este como sistema de modelamiento con algo muy sencillo y después simplemente vaya agregando variables y cada vez te vaya acercando a sistemas más complejos. Claro, porque en un principio también no sé si tiene mucho sentido meter toda la física compleja de una. Es que uno mismo en una escala de aprendizaje no lo entendería, pues es como que ya te enseñan el mismo día a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, todo, no vaya a poder hacer eso nunca. Esto Sí, es pero por ejemplo, primero, digamos, la física esencial te van a dar los primeros números importantes de la cuestión y después tú vas modelando más fino. sí, Porque si tú te vas a enfrentar a algo que nadie ha hecho, no sé, vaya a descubrir, por ejemplo, una partícula nueva o algo así, tenéis que ver si es que lo que vaya a hacer tiene sentido o no primero, pues, y eso te lo van a dar estos modelos simplitos, robustos, etcétera, y después te vaya a picar, porque poner todo el esfuerzo detallado en algo que no sabéis que va a resultar también puede resultar muy esfuerzo desperdiciado. sí, no, pero es verdad eso. Lo primero que tenés que hacer es un modelo ya conocido, lo primero que uno hace es replicarlo. Si te sale ese modelo replicado, ya vamos cambiando alguna cosita, le agregamos algo nuevo, y aunque sea como no estoy haciendo una copia, simplemente es ese modelo, ¿cómo lo modifico? Pero primero me tiene que salir los mismos resultados que el colega. Claro, cuando descubrían partículas en ese boom, por ejemplo, proponían las fuerzas fuertes, aplicaron un orden de magnitud y dijeron, mira, tiene que haber una fuerza que contrarrestre la eléctrica y que tiene que actuar en estas escalas de tiempo, tiene que actuar en estas distancias, y todo se calculó muy robustamente, y la verdad es que la fuerza fuerte no estaba muy alejada de lo que arrojaron esos números. Entonces también te decía, por ejemplo, los experimentos, más o menos búscalo en este rango de energía, ocupa tal tipo de cuestiones, etc. Y ya después se empieza a modelar todo esto ya a profundidad. Sí, pero siempre es primero la teoría, ojo con eso, como tú lo decís. Siempre uno intenta jugar, ahí el papel da para lo que nosotros queramos, pues total uno borra nomás, no estamos afectando a nadie.
Claro, Y 11 dimensiones, por ejemplo. hagamos lo que sea. Aguanta el papel. Sí, aguanta todo, Sí, energía oscura. todo. De hecho, hasta uno puede decir, ¿es la energía oscura o simplemente gravedad modificada? Y ahí hay otra corriente que uno tiene que explicar porque está como eso, un área que se está trabajando, porque uno puede ir por materia oscura, otros por gravedad modificada, porque uno no se sabe. Quizás las leyes de la física en todo el universo no lo son válidas, o quizás sí. Pero lo bueno es que tenemos pega porque vamos a poder evolucionar, investigar y todo eso. Claro, esa es otra cosa que también se ataca mucho, que son los cimientos de la cuestión. Y muchas veces nosotros tomamos ciertas propiedades de la física como axiomas. Y uno de esos, por ejemplo, es que las leyes de la física son iguales en todos lados. O no sé, porque o los principios de estos, ¿cómo se llaman? Los de Einstein para la relatividad, ¿cómo se llaman? La ecuación de La campo. equivalencia. No, la equivalencia es fuerte. Eso también se puede romper, por ejemplo. Que quiere decir de que si tú estás en un campo gravitatorio, tu movimiento solamente depende del campo y no, digamos, particularmente por ti, ¿cachai? Es como decir, en el fondo puedes cambiar, por ejemplo, localmente la constante de gravedad o que también depende de la otra masa y cosas por el estilo. Sí. Pero también, no sé, bacán cuestionarse, pues, pero igual partimos como de eso que tú decís, de que las leyes de la física tienen que ser invariables. Y, claro. O sea, a veces que no es así, entonces uno tiene que entrar a preguntarse, ahí como científico es nuestro rol, pues no solamente asumir, no, hay algo que hice mal, porque quizá uno es como, quizás encontraste algo o hay que reformularla de otra manera. Si obviamente los sistemas astrofísicos funcionan totalmente diferente a un sistema de la Tierra, tiene propiedades completamente distintas. O lo que pasó con la cuántica que hemos dicho muchas veces, pues que por ejemplo, con la mecánica clásica se supone que ya tenías determinado absolutamente todo, la trayectoria y velocidad de la partícula, si es que resolvías las ecuaciones de Newton. Sí. Y después llegó la cuántica y dijo, mira compadre, no podéis saber la posición ni el momentum en cada momento, en cada instante de tiempo. Al mismo tiempo no se puede. Y ahí se atacó uno de los principios fundamentales de la física. Más o menos eso es lo que vamos variando acá. Y ahí salen 11 dimensiones. Súper. Está súper buena esta discusión de cosas fundamentales de la física que muchas veces no tenemos oportunidad para discutirla, así que bacán que hayan salido en base a lo que estábamos hablando hace un ratito de la investigación de Yuvi, que vamos a seguir profundizándola, por supuesto, en el bloque 2 de nuestro programa, pero ahora nos vamos a ir al primer break, donde Yuvi nos va a presentar la canción que eligió y nos va a contar por qué lo hizo. Sí, se me olvidó qué canción había elegido. Solo sé que solo La de Queen. ¿De Queen? Under Pressure. Under Pressure, ¿verdad? Under Pressure. O sea, en verdad la elegí, me encanta Queen, me gusta mucho la música, todos los estilos, menos el reggaeton, lo siento. Pero sí, me gusta mucho Queen, son unos secos. Y bueno, nosotros siempre vivimos bajo presión, así que por eso me gusta. Nuestra sociedad está así. De hecho, cuando estamos como muy calmados, uno busca qué hacer. Por lo menos yo. Como que estar ahí siempre. Sí. Por eso me gustó. Súper. Excelente. Entonces vamos con ese tema de Queen con David Bowie, Under Pressure. Volvemos entonces a Quantum Astronomy, este episodio donde estamos hablando con Yuvi de la Universidad Católica del Norte, de PG y de muchas otras, ¿cómo decirlo? Instancias de difusión que espero que tengamos el tiempo para comentarlas. En el bloque anterior estuvimos hablando brevemente, ¿sí? No, que esa canción de intro me hace sentir en la Blondie. Era un detallito así. Sí, estaba como siempre a última hora buscando qué vamos a poner en el podcast y dije ya, esa está buena. Oye, Simón, cuéntanos. Estamos en un mes que se está dedicando, ¿cierto?, a visibilizar las mujeres que hay en la ciencia. Entonces,
Y esa es parte una de las razones por que invitamos a Yubi. Y por lo mismo quiero traer una faceta un poco más, no directamente con la investigación, la vamos a retomar en algún momento, pero indagar en la parte Sí, démosle. más motivacional y personal de pertenecer al mundo científico. Entonces, primero te quería preguntar, Yubi, ¿qué querías hacer cuando chica y en qué momento existió ese quiebre de querer dedicarte a la física? Porque tú estudias física primero, sí, eso así es lo que tengo entendido, ¿no? Física de corazón. Claro, entonces es algo todavía mucho más, por así decirlo, una ciencia mucho más dura que quizás lo que se ve con astronomía, porque en astronomía muchas personas entran más que nada por la parte romántica, voy a ver estrellitas y cosas por el estilo, pero la física es cruel, es desolaciones, es muerte, es todo lo contrario, sí. Cuéntanos un poquito. Pucha, ya. Esto es motivacional o triste tiene que ser. Vamos a contar la verdad. No, ya, pero yo, de verdad, siempre he estado relacionada con la ciencia. Ya de pequeña. Mi papá es profe de física y matemática. Entonces, siempre de chica él tenía una academia de ciencia y yo a la cola, porque no iba en su colegio. Entonces, siempre iba a todas las actividades. Ya. Me gustaba mucho y entonces como que siempre estuve, cuando era chica me acuerdo que hacía experimentos en la casa, una vez como que uno abría una puerta y se apagaba la luz, como que siempre buscaba experimentos mi papá en la casa. Entonces, siempre estuve metida en esto. Una vez hice un globo aerostático adentro de la casa y se quemaron las cortinas y nos retaron. Siempre, siempre. Entonces como que me gustaba ir a terreno. Estuvo siempre ahí mi duda. Cuando ya tuve que entrar, estaba en cuarto, ya así como ya que puedo estudiar, pero en verdad ya lo tenía claro que era algo con ciencia, eso sí o sí. O sea, no, pero como que decía, no, humanista no puedo, como que no se podía, aunque muchos decían, eres peleadora, podés ser abogada, pero no, a mí me gustaba mucho la ciencia. Entonces, ahí. Y cuando uno de los paseos de mi viejo, yo fui a Paranal, que está súper cerca, iba como en quinto básico, me acuerdo, y yo... Pero esa weá queda como el patio de atrás de tu casa, pues. No, media hora no me demoré nada, más me demoré llegar al centro del colegio que lo que se muero ir a Paraná. Ya pues ahí fuimos a Paraná y yo quedé así, estaba pero muriendo. Primero yo vi el proceso de Paraná llegando a Antofagasta porque por barco subieron, o sea, no, pues subieron, llegaban por barco los espejos y después los camiones sacaron los espejos del puerto, entonces como que yo viví ese proceso y me parecía así como emocionante. A Antofagasta, perdón, también llegaron las antenas de Alma. Sí, pues por Antofagasta llegan las antenas de Alma y todo, entonces como que cortan los cables para que pase el camión, entonces uno mira ahí y uno estaba como... Yo ya estaba impresionada cuando era chica, cuando vi que llegaron los espejos. Oye, pero lo subieron en camiones, dijiste. Sí, pues lo subieron en camiones. Yo pensaba que lo habían subido un burro. Pero todo ¿qué te pasa? Claro, le tengo más fe a Chile entonces, ok. Sí, pero es todo moderno. En llamas, sí, en alpaca. Dale. En las llamas, sí, dos llamas llevando el espejo de Paraná. Pero si son los caballitos del norte las llamas, pues. Sí, pero no se la pueden porque es un poco pesado. Claro. Pero 500 llamas, pues. 500 llamas de fuerza. Ahí les llevaron. Y después había ido antes, como que vi el proceso cuando cortaban el cerro. ¿Ya? Entonces, porque igual es cerca, entonces ya vi todo eso. Cuando estaba inaugurado y yo me sentía así como un microorganismo al lado del telescopio porque era así de chica, era todo así muy bacán. Y yo dije, no, a mí, yo ya amaba la ciencia. Yo dije, en quinto básico dije, yo voy a estudiar física o astronomía. En verdad siempre fue la física porque estaba ahí en la SAC con mi viejo y porque sabía que podía hacer astrofísica, que era lo que más me gustaba. ¿Ya? Porque yo igual había investigado, es como esta visión romántica de las observaciones. Podía ser, ¿cachai? Pero eso al final después ya me quedé como por la astrofísica, que fue lo que yo estudié, porque estudié física. Así que me motivaron desde chica, siempre tuve experimentos o cosas medias ñoñas. Cuando era muy chica me regalaron un telescopio y un microscopio y andaba buscando bichos y cosas así. Así que de pequeña, por lo menos tuve la suerte yo de ser motivada de pequeña con la ciencia. Un momento, que Luis tiene un problema técnico, al parecer. Eso veo. Sí, ya, pero entonces la astronomía y la ciencia estuvieron presentes en tu vida desde pequeña, por lo que nos cuentas. Y cuando, por ejemplo, diste la PSU,
¿tuviste alguna, o cuando tuviste tu puntaje y tuviste algún momento de indecisión sobre a qué voy a entrar? ¿Voy a entrar a ingeniería? ¿Voy a entrar a física? ¿Tenías la opción de entrar a astronomía directamente? Ya. Una cosa, quedaba súper poco, porque estábamos en cuarto y quedaba súper poco para salir de la U. Yo siempre, bueno, no contaba esto siempre, pero como que necesitaba como el impulso de qué estudio, porque como que en cuarto yo tenía súper buenas notas, entonces era como tú puedes estudiar lo que quieras. Claro. Ya, pero obviamente yo iba ahí por las que yo quiero estudiar física, astronomía, que me gustaba y todo. Y después estábamos en cuarto jugando básquetbol en el colegio muy tarde, y ahí una vez entre Antofagasta cayó un bólido. Ya un meteorito cayó, y los bólidos son los que se encienden. Y lo vi. Te juro que fue como la visión máxima, la señal de que tenía que estudiar física y astronomía. Porque yo lo vi saliendo de cuarto, me quedaba nada para dar la prueba. Y dije, ya, elegí eso. Y de hecho, choramente solo elegí física. Ni siquiera, ya, también tenía dudas con estudiar geología, porque ahí está ciencia planetaria. Y me gusta mucho también. Entonces podía haber sido también geología, pero en verdad yo solo puse una carrera, así como licenciatura en física con mención en astronomía. Lo único que me había dicho mi viejo, por cosas como económicas, es como tenés que estudiar en Antofa. Y esa era la carrera que más se semejaba, ¿cachai? Me alcanzaba para entrar a estudiar astro, la PUC y todo eso, pero por cosas de Luca, en verdad me quedé a estudiar en Antofagasta, y la licenciatura en física con mención en astronomía encajaba perfecto. Y fue lo único que puse. Si no quedaba, me moría al tiro. Pero afortunadamente quedaste ahí. Sí, mira mal. Igual no me fue tan mal en el estudio, pero no andaba estudiando todo el día. No, sí, eso no lo discutimos aquí. Hemos hablado varias veces que la PSU y ese tipo de pruebas estandarizadas son bien tincadas con los puntajes, por decirlo menos. Sí, no, y aparte que generan cualquier estrés. Yo veía a las chiquillas así, yo entrené mucho, ese súper deportista, entonces al final me relajé en cuarto. Sabía que siempre me iba a ir bien, entonces no había problemas con eso. Sí, exactamente. ¿Qué te iba a comentar? Y dentro de eso, para seguir un poco con esta línea de tiempo, dentro de eso, ¿cómo elegiste tu tema de investigación? Ya, en el departamento de física hay como muchas líneas y los profes siempre tienen como muchas cosas, pero yo siempre quise estudiar astrofísica. Ya, yo siempre quise ser como yo quiero ser doctora y todo eso. Entonces, los profes que estaban en el instituto eran como muy observacionales, ¿cachai? Y si bien me llamaba la atención, no tanto me llenaba, y la física siempre fue algo que me gustaba mucho. Entonces, como busqué un profe que pudiera ser astrofísico o pudiera llenar esto. Entonces, la mecánica estadística aplicada a sistemas astrofísicos es como lo que lo lleno. Y es como que hace realmente astrofísica. Entonces, yo ahí. Y fui a decirle a un profe que cachaba, que es mi tutor, que es Luis Beri. Yo he hecho la licenciatura, el magíster y el doctorado con el profe. Ya casi mi papá. Y le dije, profe, quiero esto, usted me apaña, y me dijo, ya, démosle. Y ahí empezamos como esa línea de investigación en astrofísica. Excelente. Entonces, ¿no tuviste otra experiencia de investigación previa? O sea, he tenido en el doctorado en otras líneas, ¿ya? Pero porque como que tenemos que tener líneas paralelas, pero siguen siendo como dentro de la misma astrofísica o como cosas así. De hecho, trabajé con volcanes, señales volcánicas, muy entretenido. ¿Ya? También muy bueno, así como la detección de señales volcánicas, con otro profe de geofísica. En verdad, como que todos los nombres compuestos a mí siempre me llamaron la atención, así como no me gusta astronomía o física solo, como que me gusta todo lo donde la ecuación que más grande, más difícil y más real. ahí me meto. Todo lo que es nombre compuesto me gusta. Excelente, qué bien, qué bonita historia. ¿Luis volvió ya o no? ¿Nos escucha bien? Sí, creo que sí. Se habían cambiado las configuraciones de micrófono y de la salida, los speakers y todo el asunto. Oye, ya te escuchamos bien, así que puedes seguir con las preguntas. Sí, lo otro, te iba a preguntar, Yubi, bueno, tú hablaste del tema de la física que te, digamos, integró mucho tu papá, pero al final, ¿qué tema de física o astronomía era el que más te llamaba la atención? Como que todos tenemos un tema favorito, por ejemplo, en ese entonces, cuando chica. Pero cuando era chica, así como, puta, que me gustaban mucho así como los planetas, las nebulosas y las auroras boreales. En verdad, yo tengo ahí rayo la papa con la aurora.
Entonces como que la aurora tiene mucho del comportamiento que es físico, porque obviamente lo tienen las partículas, entran a la Tierra, interaccionan con el campo gravitacional, entonces no, eso no es solo sacarle la fotito, como cosas como esas, como ¿por qué se producen? Yo siempre he sido así como de, ya, como qué linda, no sé, la foto que tiene de atrás Simón, pero yo preguntaría por qué es negra, por qué es roja, y me voy como en esa bola siempre del preguntar el por qué, cómo se mueven, y entonces por eso decía, no, sí tengo que ser astrofísica. ¿Tenía ahí algún divulgadora que te llamaba la atención en ese entonces? O sea, ¿consumías ese tipo de ciencia, por así decirlo, de divulgación? Pucha, me acuerdo que veía N documentales, pero así como del Discovery. No como nada específico. Hay Cosmos salió hace mucho tiempo. Pues, ya, bueno, si no estamos tan lolo. Y ahí sí estaba. Entonces estaba Cosmos y ahí lo veía mucho. Me gustaba todo lo que tenía que ver como con esas dos cosas. Como esa dualidad en todo caso, que algunos como que odian ser como, yo soy física pero hago un poco de astronomía. Amada y odiada por algunos. Dale. Y ahora, aparte de estos sistemas termodinámicos de cúmulo, ¿qué son los otros temas que te llaman la atención? ¿Cómo han ido cambiando tus gustos desde que fuiste chica hasta ahora que te encontraste con la realidad? ¿Qué fue lo que cambió? Si tú vieras a la Yubi de 12 años y ella conversara contigo ahora y te dijera, ¿cómo fue lo que estáis haciendo ahora? ¿Te gusta? ¿Qué querías hacer? ¿Qué te llama la atención ahora? Le decía, huye, no, mentira. Oye, porfa, no, mucha, no, mira, sea honesto, esto es bacán, a mí me gusta, me llena mi pega, mi trabajo, investigar, uno puede no dormir, pero a mí me gusta mucho. ¿Cómo está bien? ¿Cómo para que no se sea tan difícil la carrera, ¿cachai? Cosas como esta, pero que es como bien, lo hiciste bacán y vaya a estar súper feliz. Yo le diría eso a mi bien la decisión. O lo único, aprovecha de dormir harto ahora, relájate, y aprende mucho inglés, a programar antes, sí, pues sería bueno, como sus consejos, pero sí, le haría lo mismo. Me gusta, y en cuanto a las líneas de investigación, ahora me gusta, si bien mucho la termoestadística aplicada a sistemas astrofísicos, también me gusta mucho el tema de materia oscura y partículas. Porque como que al final lo que me gusta es como que todas las cosas se empiezan a unir, todo como las líneas que pueden ser todos, dice como soy cuántica, o soy mecánica estadística, o soy todos muy separados, al final todo se va uniendo y eso es lo que a mí me gusta, ¿cachai? Como que se puedan mezclar las cosas. Y otras cosas como bioinformática, donde uno puede aportar, me gusta. Y así, otra cosita, yo entré a la U porque yo siempre, en el colegio no había electivo de física donde yo estaba. Y tuve que ser bióloga. Y me gustaba igual bióloga, pero siempre me gustaba la física y la astronomía, pero como que la estudiaba por las mías, ¿ya? Porque mi colegio no era fuerte en esa área, pero siempre me gustaba. Entonces yo cuando entré a la U dije, yo quiero ser astrobióloga. Y no estaba mal. Y era bueno, y era bacán, y ¿cachai? Como que tenía mis conocimientos biológicos súper, así como aprendidos bacán, entonces como que faltaba la otra parte. Eso sí es algo que no se ha podido como desarrollar tanto en mí, aunque ahora he visto así como un magíster, pero es como que al que le digo es como, ya, párate, para estudiar. Oye, y por último, para terminar con esta parte, ¿qué le dirías a aquellas niñas y niñes, etcétera, que quieren entrar a estudiar ahora una carrera como tal, científica? Que lo hagan, ¿Cuál sería tu mensaje? Que lo hagan, que si sienten que es lo de ellas, que le den para adelante. Va a ser difícil, pero como todas las carreras en verdad lo serían. Así que hay que ser motivada con sus sueños. Algunos pueden, que no se piensen en ese pensamiento, no puedo o no me fue tan bien en el colegio. Esto es mucho de esfuerzo, mucho de dedicación, también de talento, pero obviamente la otra parte al final prima. Y darle por sus sueños, que quizás va a ser una carrera, por lo menos los físicos, la están un poco solitaria, pero al final igual uno puede hacer colaboraciones, trabajar y no sé, se van a llenar mucho. Siempre, y aparte que los científicos siempre somos niños, así que siempre andamos descubriendo y no sé, yo me sale una ecuación así que no me salía y estoy así muy feliz, o me corre un código y es como, no, por fin. Pues la felicidad es como algo bacán. Eso es verdad.
Somos niños con un poco de dinero para poder comprarnos los juguetes que no teníamos acceso cuando chicos. Es como ahora, claro, tengo como un telescopio o esto porque me gustan y los tengo, y antes no podía. Antes tenía que pedirlos, ahora me los compro yo. La única diferencia. Muy bien. Continuemos entonces con la pauta, pues, Simón. Muchas Una- gracias. Una ruptura de Sí. pauta. Gracias, bacán, gracias por traer esos temas a colación, que era seguramente algo que íbamos a hablar, pero mejor tenerlo en este momento del programa. Súper, entonces, volviendo a la investigación, habíamos hablado de los sistemas truncados y sus propiedades, y que los estudiaba entonces con un modelo y un código que él entonces te entregaba sus propiedades. Y aquí hay algo que me gustaría que discutiéramos bien extensamente, porque hablaste de sus propiedades termodinámicas. Entonces podemos mencionar la temperatura de algunos cuerpos. Por ejemplo, ya podemos hablar de la temperatura de la superficie del cuerpo humano, la temperatura promedio del aire en la Tierra, la temperatura del Sol. Pero cuando nos ponemos a hablar de la temperatura o algún análogo, por ejemplo, la temperatura de un cúmulo globular, que ya habíamos dicho que es un conglomerado de estrellas, ahí entonces quienes nos escuchan pueden no tener costumbre o no saber cómo asociarlo. Entonces, si nos puedes comentar cómo se puede aplicar las propiedades de la termodinámica a estos sistemas, sería genial. En general, bueno, estos sistemas astrofísicos tienen propiedades particulares muy diferentes a los sistemas normales. De hecho, por ejemplo, no aditividad ni extensividades observables macroscópicos, como la energía total, tienen una relajación muy lenta, metastabilidad, la presencia de capacidad calorífica negativa, la presencia de transiciones de fase exótica, la desigualdad de los conjuntos estadísticos primero, ya, cosas como esas, configuraciones no homogéneas, todas esas propiedades, la fractalidad, son peculiaridades que uno observa en un sistema astrofísico. De hecho, uno podría decir como, simplemente eso es como, ya esos son distintos a los sistemas de la Tierra, la capacidad calorífica negativa, transiciones de fase, ya uno dice, ya este es un sistema particular. Y obviamente en cuanto a la temperatura, las temperaturas en general son demasiado altas, ¿ya? Es lo que nosotros vemos, pero no es algo como lo que los sistemas que se ven en la Tierra. ¿Ya? Esas son características peculiares como las que yo le digo. En la Tierra nosotros podemos encontrar cosas como con capacidad calorífica negativa. De hecho, exacto. ¿Qué es lo que hace que tenga capacidad calorífica negativa? El colapso gravitacional. Porque tiene acá colapso, si bien nosotros estudiamos en el estado así como cuasi estacionario, hay dos puntos críticos súper importantes, que son el colapso gravitacional, que es el punto de mínima energía de un sistema astrofísico, y el colapso isotérmico, es el punto de mínima temperatura. Ya nada puede ser por debajo de esa temperatura y nada puede ser por debajo de esa energía. Si al sistema le pasa algo, simplemente va a experimentar un colapso gravitacional que sería como una explosión. Ya que de hecho eso es lo que pasó para formar cualquier otro sistema, otra nueva población. Ocurre simplemente porque el sistema colapsa gravitacionalmente, ya porque ocurre un colapso gravitacional. Y luego es como lo que pasa cuando se forma una estrella. Literal. A la estrella le pasa lo mismo que a un sistema completamente complejo. Una estrella colapsa gravitacionalmente y obviamente explota al final de su vida evolutiva, ¿ya? Y se transforma en una supernova, una estrella de neutrones, como un agujero negro, dependiendo obviamente de la masa inicial del núcleo, ¿ya? Y eso obviamente crea un material interestelar que simplemente después por gravitación se vuelve a condensar y ahí vuelve a salir un nuevo sistema, ¿ya? Pero esto es la importancia de los sistemas astrofísicos, y esta capacidad calorífica negativa está asociado con el colapso gravitacional. Pero, a ver, al final de cuentas lo que te va a dar eso es el tema de la fugacidad que tenga el sistema. O sea, que el hecho de que tú vayas perdiendo energía es lo que le hace que se tenga esa capacidad calorífica negativa. ¿Sí? Porque es lo mismo que pasa con los agujeros negros. Al final la capacidad calorífica es cómo cambia el calor en función de cuánto varía la temperatura. Sí. Entonces, generalmente en la Tierra, si tú le agregáis temperatura, va a tener más energía en la cuestión. Como que van a estar más desordenadas las partículas, por así decirlo. Pero esto ocurre al revés. Y uno de los que pasa eso es en los agujeros negros, es que si tú le agregas material a cualquier cuestión, tienden más a enfriarse, porque pasa como lo contrario, por el tema de radiación de Hawking que evapora
partículas, no sé si es la mejor palabra decir evapora, pero saca partículas del vacío y radia más energía. Yo Entonces, creo que la palabra evaporación está bien puesta, solo que el concepto que la gente normal tiene como de la palabra evaporación es como del agua, de la tetera, y al final, si uno piensa, también se están evaporando partículas que se están yendo transformándose, como de un estado así como líquido al gas. Lo mismo pasa en un sistema astrofísico, una partícula por velocidad escapa del sistema. Sí, pero esto directamente no sé si es tanto por velocidad. Es un proceso un poquito más complejo, pero ok. Se ocupa la palabra evaporar muchas veces, así que se entiende. Entonces acá imaginaba que era algo parecido, pues si tú le dabas más temperatura a esta cuestión, que por lo que yo entiendo, la temperatura vendría midiendo de alguna forma la energía cinética que tienen las estrellitas, ¿cierto? Como un análogo, como veríamos en un fluido. Sí. Entonces, dado que esta cuestión, si tú le das más energía, muchas más partículas, más estrellitas, encontrarían la velocidad umbral de escape y por lo tanto se irían, ¿cierto? Sí. Y esta cuestión tendería más al colapso, supongo, algo así. Sí. Yeah. Obviamente porque se van reordenando en el sistema, pues. Y estas partículas, entonces al final este espectro de partículas, al reordenarse de cierta manera, quedan en uno y en un momento van a producir un colapso. Claro. Oye, ¿y qué transiciones de fase son las que estás viendo ahí? Yo, por ejemplo, he visto transiciones de fase que tienen que ver solo como con, por ejemplo, ahora en la anisotropía, no sé, esperábamos, por ejemplo, en la anisotropía, ver formación de binarias. ¿Ya? O ver la formación de anillos. ¿Ya? Debido a que está la rotación incluida en el sistema, entonces nosotros al rotar y el momento angular va a producir el sistema más complejo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, como tenemos un modelo simplista, en este caso yo tengo un modelo que si bien aún así como mucho, las partículas siguen siendo de igual masa hasta ahora. Ya en este modelo de la anisotropía, porque la anisotropía es un poco compleja de trabajar computacionalmente. Entonces, no puedo ver, no vi la formación de binaria, no vi la formación de anillo, no lo puedo hacer. Simplemente vi puros, así como sistemas esféricos completamente achatados, deformados debido a la rotación, pero nada más que eso porque necesito física adicional. Entonces, ahí aparecen como algunos estados en los que el sistema no puede, es inadmisible que se mueva, simplemente porque lo que estamos haciendo en ese caso, como que la física no hace que se pueda mover hasta ese estado, perdón. Y ahí quedan como transiciones de fase, porque tenemos zonas que son inadmisibles para el sistema simplemente. Imagino que ahí podría haber una discontinuidad en la entropía o algo por el estilo. Sí, de hecho sí. Yeah. En general, cuando uno ve las curvas calóricas o la entropía, en verdad, uno ve una espiral. De todos los sistemas astrofísicos, cuando uno describe las curvas calóricas, que es temperatura en función de la energía, veo una espiral. Ya, pero la parte espiral bonita simplemente son soluciones inestables. Ya el pic máximo está en el punto de colapso isotérmico y como el menor se puede decir colapso gravitacional, donde está la zona con capacidades caloríficas negativas. Luego, y las espirales solo son soluciones inestables del sistema. Claro, para que la gente que no escucha, las transiciones de fase son una discontinuidad en una variable termodinámica. Puede ser presión, puede ser temperatura. Por ejemplo, cuando hay una transición a superconductor o superfluido, hay una discontinuidad en el calor específico. Cae abruptamente y tiene que ver por el reordenamiento que tienen las partículas. Acá yo sugerí que tenía que haber alguna especie de discontinuidad en la entropía o ahí porque, como dijo la Judy, en la entropía, digamos, mide, digamos, de alguna forma el ordenamiento de las partículas, aunque no es orden ni desorden. Es como los grados de libertad posibles puede haber. Claro, ¿cuántas combinaciones posibles puede haber? Entonces, si no están ninguna de estas dos unidas, o sea, perdón, ninguna estrella están en binarias, están todas libremente dándose vuelta, pero en momentos que se empiezan a agrupar, hay una discontinuidad en la cantidad de formas que tú puedes ordenar estas cuestiones, de la entropía que puedes llegar a calcular de estos estados con la misma energía. Entonces, correcto. A eso me estaba refiriendo. Un ejemplo de transición de fase donde, bueno, al incorporar el momento angular vimos que está acotado a cierto rango de valores, que es inadmisible que el sistema pueda, por lo que nosotros tenemos, el modelo que hemos creado, no permite llegar para un valor de energía dado, no permite llegar a otros valores de momento angular. ¿Ya? Entonces, eso también son transiciones de fase, porque no permite no podemos ponerle cualquier valor al momento angular, eso no va a ser posible. No va a describir el sistema.
Y oye, una pregunta directamente de física más dura. ¿Cómo puedes ponerle temperatura a este sistema directamente si no es colisional, por así decirlo? O sea, lo hago desde el punto de vista de la termostadística nomás. Simplemente, por ejemplo, yo trabajo con la ecuación de Poisson, por ejemplo, y ¿Ya? pongo, después de hacer esto, tengo la densidad y el potencial gravitacional. ¿Ya? Y pongo condiciones de borde, y dentro de esas condiciones de borde termino sacando la variable temperatura, que es el eta, que es la temperatura inversa, en verdad. ¿Ya? Como en general, como que se trabaja en todos los modelos, uno pues en el punto donde está, en los puntos críticos, o donde estoy haciendo los contornos de la ecuación para poder describirla, de ahí puede salir la temperatura inversa, que es el parámetro eta que describe la temperatura. ¿Ya? De hecho, Ya. yo lo relaciono con los radios también, ¿ya? Pero eso es simplemente haciendo un análisis en los puntos así como críticos, se podría decir, del sistema. Ya. Luis, ¿qué Oye, significa no colisional? que generalmente cuando tú trabajas en termodinámica, la información de las velocidades se va a transmitir a través de colisiones. Entonces, Claro. para que llegue, digamos, a un equilibrio térmico, que quiere decir que tú puedas ver una temperatura en un sistema, las velocidades tienen que responder, digamos, a una cierta distribución. Entonces, Sí. la temperatura dice más o menos cuál es la velocidad promedio y tú tienes una cierta dispersión, como Un rango de velocidad. un rango de velocidades, gracias, en la que el resto de partículas se va a mover. Y eso es, Pero- perdón, la distribución de Poisson que mencionaba recién Yubi, ¿o no? No, No. ¿No? Pero en todo caso, yo en este caso estaba trabajando con la maximización de la entropía, y ahí pude sacar una función de distribución. Pero en general, Sí. los modelos astrofísicos tienen una función de distribución del tipo Maxwell-Boltzmann, sí, exacto. que es la distribución típica de los sistemas astrofísicos, simplemente que está truncada. Ya yo en mi tesis de licenciatura trabajé con el modelo gamma exponencial truncado que nosotros propusimos, y es un modelo que generaliza a muchos modelos de sistemas estelares truncados existentes en la literatura. Y ahí es una función de distribución que permite describir estos sistemas de buena manera. Luego, con una función de distribución ya podéis sacar toda la termodinámica, porque con eso simplemente la función ya la tienes, ¿ya? Y con eso podéis sacar entropía, energía, porque simplemente ya tiene la variable importante para poder integrar. Claro. La distribución de Maxwell nace simplemente asumiendo un par de cositas como isotropía para todos lados, Equilibrio de claro, y cosas así que eran como una acción más simplecito, y te aparece esta cuestión que es una especie de gaussiana que tenéis que normalizar. Sí. Pero la lluvia está rompiendo eso, pues. No lo está considerando ¿cómo se llama esto? Isotrópico. No, ahora no estoy haciendo isotrópico, ahora por eso es más complejo, pues estoy haciendo anisotropía. Pero bajo lo mismo tenemos que buscar como una función o algo que nos permita sacar las variables, y en este caso lo estamos haciendo maximizando la entropía. Claro, la estadística Poisson lo que te dice es que te predice un evento bajo la suposición de que esta cosa ocurre de forma cuasi periódica. Entonces podéis sacar, por ejemplo, cuándo va a pasar un idiota en tu calle con la moto con su tubo escape modificado, weón. O cuánto va a llegar una ola muy grande a la playa, por ejemplo. O cuando el concha de su madre arriba va a ponerse a martillar a las 3 de la mañana. Claro, el gas ideal, que es solamente colisiones, va a generar una especie de estadística de Poisson también en cuanto a los encuentros que se generan. Perfecto. De hecho, para llegar a esta función que tú dices, hacemos simples consideraciones, pues, y luego ahí uno empieza a modificar un poquito esta función de distribución, intentando agregarle nuevas variables. Oye, una consulta con el tema de la presión. Poco la trabajo, pero sí. Porque acá pasa algo súper interesante. Bueno, con la presión y con la temperatura, con la temperatura son las inversiones de población, y que pueden generar temperaturas negativas, pero eso pasa, por ejemplo, en los láser, que el estado inicial, ¿cierto? O el estado fundamental es el estado excitado y no el estado de mínima energía. Y a eso es lo que se refiere a una temperatura negativa. Entonces ahí se rompe el concepto clásico de temperatura. Y también la presión
puede existir presión negativa. No la presión negativa que dicen en los hospitales, porque ahí lo que está pasando es que hay un gradiente de presión negativo. Quiere decir que la presión dentro del hospital es más grande que la de afuera y por lo tanto la masa de aire se mueve hacia afuera, pero a ambos lados la presión es positiva. El Sí. Tampoco es la gradiente- presión negativa de la quintesencia o de la constante cosmológica. No, no. Por Ya. ejemplo, los árboles, para subir el agua, generan presión negativa, pero es por las interacciones eléctricas que hay, digamos, del agua que permite generar como esta instancia de presión negativa. Entonces te iba a preguntar, acá tú no estás considerando partículas, bolitas que simplemente chocan. Imagino No. que le estás dando... Que al intentar considerar la colisión, que hago sí interacción entre partículas, pero considero así como uno de los términos de interacción simplemente de partículas, la energía potencial interna de interacción, ¿ya? Esa que es G m cuadrado sobre R, que cae sobre R con el signo negativo, es la única que uso como el término de interacción entre partículas. Claro. Ahí, ¿cómo ves el tema de la presión cuando, a medida que esto evoluciona, ¿es una presión positiva o termina siendo una presión negativa después de todo esto? Yo creo, porque en verdad nosotros no trabajamos con presión, no es una variable que saque casi siempre, le he sacado muy poco, pero como tengo obviamente en un rango tengo temperaturas como con capacidad calorífica negativa, obviamente es lo mismo, en algunos rangos de estado yo voy a tener también presión negativa. Ya, eso es lo que quería encajar. Va a pasar lo mismo, porque obviamente como son análogos, si en un rango de temperatura tengo, o sea, en un rango de energía yo tengo capacidad negativa, me va a pasar lo mismo con la temperatura, con la presión, perdón. Claro, eso es lo que quería ver. Oye, interesante el tema. Y lo que más aplicamos es como física computacional, porque al final las ecuaciones son numéricas, no lineales, entonces uno puede llegar a escribir hasta la ecuación y reducirla a la variable dimensional, porque al final uno en el computador lo que tiene son números, entonces no puede tener dimensión para trabajar, entonces uno tiene que empezar a jugar hasta que todo te queda dimensional y después uno simplemente mete cositas en el computador para que te den esos datos y los interpreten. Sin la parte numérica, computacional, no puede hacer mucho más. Oye, por ejemplo, ¿qué resultados importantes han sacado de ahí? Si es que pudiera resumirlo. A lo largo de todos mis modelos que he hecho, una cosa importante es que el modelo que nosotros tenemos, por ejemplo, ya no podía tener una estructura de anillo ni de binario. Ya era algo que yo sí esperaba al principio. ¿Cachai? Que al incluir esta rotación al sistema, rotara de tal manera, yo dije, ya pongámosle como el momento angular más grande que se pueda. Y yo esperaba que se dividiera, por ejemplo, el sistema en dos, pero no fue así. Entonces, obviamente, ahí es una cosa interesante, que hay una física adicional. Necesito también tener efectos cuánticos considerados en el sistema para que se rompa, ¿ya? Lo cual en este caso es un sistema clásico, no estoy considerando efectos cuánticos, y eso podría ser importante en la descripción termodinámica de un sistema astrofísico. Ya podría mostrar estas transiciones fáciles que yo les digo, o simplemente poder ver estos sistemas más complejos. ¿Ya? Oye, pero ¿qué es eso de agregar cuántica? ¿Cómo lo agregarías? Porque, por ejemplo, los agujeros negros supermasivos o la interacción que existe así como fermiónica en el centro de los sistemas, eso obviamente es cuántico. Y si uno le pone efectos cuánticos a esta descripción, quizás podría modelar de mejor manera como la parte interior. Ya, pero es algo que estamos como solamente como idea, pero obviamente uno de los modelos podría ser como del tipo fermiónico, ya donde sí se consideran esos efectos cuánticos, y así yo podría ver no solamente como la parte clásica, sino también podría ver la otra y vería las transiciones así como completas. Espérate, ¿te estás refiriendo a ocupar una distribución de Fermi? Sí, De Maxwell. sí. Yeah. Y obviamente esa, si bien por ejemplo mi modelo inicial es como generaliza la parte clásica, si yo le pongo un modelo de Fermi va a ser más generalizador porque también va a tener la parte clásica incluida. Ya entiendo. Y por ejemplo, tú decías que esperabas ver formación de anillos binarias, pero eso tú le habías agregado materia oscura también. Sí, mira, es que lo que pasa es que inicialmente como yo he ido así como paso a paso, en mi tesis de magíster yo trabajé con un espectro de masa, pero trabajé al final con un sistema bicomponente, ¿ya? Y vi un caso particular del sistema bicomponente.
Entonces, ahora, si bien sigo haciendo ese sistema bicomponente, ¿ya? Pero donde la razón de las razones entre sus masas totales es finita, mientras que las de sus masas particulares no, ¿ya? Es muy grande entre ellas. Lo que yo hice ahí es que tengo como este sistema bicomponente donde lo que yo tengo es una masa, entre comillas, que es la masa bariónica o la materia visible, y otra masa es la materia oscura. Entonces, lo que yo quiero ver es como el efecto que tienen estos dos tipos de masa, ¿ya? A través de la anisotropía. ¿Y cómo puedo describir esto? Con un simple modelo termostadístico, ¿ya? En el que haga que un sistema, en este caso la materia visible, está condensada en una región del sistema y está como rodeada del halo de materia oscura. Entonces, de eso es lo que no queremos hacer, pero a través de simplemente como del espectro. Tenemos dos tipos de masa, que una está pudiendo ser análoga de la materia oscura y la otra que está estudiando la materia visible y el comportamiento que hay ahí. Ya entiendo. Entonces, de ahí te podrían salir alguna especie de observables. Por ejemplo, si te salían binarias, ibas a tener una relación entre el número de binarias versus cantidad de materia oscura que debería tener un cúmulo, y eso se puede medir probablemente. Sí. De hecho, Ya. lo más complejo es poder, pero ya no nos salió. Pero, por ejemplo, lo más complejo es tomar datos observacionales y poder ver si nuestros modelos son válidos o no. Ya, eso es Claro. algo que hemos estado trabajando. Ya, no tomé los datos yo, sino que los encontré, porque hay papers que tienen que ver con materia oscura y datos observacionales que ellos han tomado. Entonces, al final lo que yo hice fue tomar esos datos, ¿ya? Le agradezco que no haya tomado esos datos. Y obviamente después ver si mi modelo era se cumplía o no en esos sistemas astrofísicos reales. Y sí ha sido así. Ya, por ejemplo, encontramos, no sé, que el radio de la materia oscura claramente es mucho mayor que el radio gravitacional, y es algo que ya en el modelo teóricamente ya me salía, y con los datos observacionales se cumplía. Cosas como esas, que yo esperaba que cierta cantidad o número de partículas también existiera, y es algo consecuente con estos nuevos sistemas que yo encontré. Entonces, por lo menos el modelo, que si bien es un poco simple, entre comillas, sí cumple con los sistemas astrofísicos reales, ¿ya? En cierta medida. Y obviamente si existen cosas que no las cumple, uno tiene que simplemente decir el modelo es un modelo simple, no tiene todas las variables, y lo otro son datos observacionales medibles donde está todas las variables incluidas. Entonces siempre va a haber como un error incorporado. Ya, interesante. Oye, hay algo que esto estabas trabajando como cuasi estacionario, o sea, cosas Sí. como turbulencia y cosas así no se ven. No, en todo caso, toda la turbulencia y todo eso son efectos dinámicos. Sería súper interesante que pudiéramos trabajar, ya como irnos como más adentro, pero tendríamos que incluir la dinámica en la descripción, que es algo que no hemos hecho. Ya. Ya, dale. Cuando estaba armando la pauta de este capítulo, y yo justo, claro, le pregunté a Yui, o lo puse ahí en la parte dinámica, porque dije, bacán, está viendo esto de termodinámica, entonces va a ver la distribución de velocidad y lo va a poder linkear con eso, y capaz que vea algo de la dinámica de los sistemas, pero no es claro. No es Me lo que- preguntan, oye, hacer dinámica, porque es muy complejo también ver la dinámica, y es como, no, solo hago como la termodinámica. Eso es lo que hacemos. Sacamos Claro. cosas observables como energía, presión, entropía, energía cinética de rotación, lo observables como momento angular, momentos de inercia, los hamiltonianos, ya todo eso es lo que hace como la termostadística. ¿Ya? Claro. Incluir la dinámica sería súper bueno. Sí, y eso también va a definir en dónde lo puedes aplicar, porque para agregar la dinámica necesitarías otro modelo donde puedas tú tener cada estrella independientemente, pero al final para la observación astronómica a gran escala, por ejemplo, para lo que hago yo, que estudio cúmulos globulares en el cúmulo de Coma, que está a 100 megaparsec, entonces no se pueden ver las estrellas individualmente, tú ves los indicadores macroscópicos del cúmulo globular. Ya, pues entonces al final sería como que tus datos a mí me sirven. De hecho, me lo podría prestar. Porque yo estudio todo. ¿Cachai? Sí. Estudio un sistema macroscópico en general, las propiedades de todo el sistema, no uno por uno. Si bien sabemos que tiene X cantidad de partículas y las ponemos adentro y todo, pero no está el detalle de cómo evolucionan, cómo se desplazan, la posición, no. Claro. Es como el metasistema, o sea, es un sistema de sistemas individuales. Sí. Sí, qué interesante, está bacán. Después, bueno, una vez que ya termine la investigación para mi tesis, ahí he sacado las conclusiones más importantes, ahí si es que estoy en búsqueda de personas para contribuir
Prestar datos observacionales y hagamos ahí una colaboración para saber si los modelos son aplicables. He encontrado en internet, pero es difícil encontrar un paper relacionados con datos que se puedan utilizar. Bueno, Sí, cuando saquen el paper, los agradecimientos tienen que ir gracias a Quantum Astronomy sí, gracias. Fulgor. Ya, Fulgor Lab, excelente. Oye, pasemos a hablar un poquito ahora de difusión para cerrar el capítulo. Cuéntanos, Yubi, ¿cómo fue que llegaste a las dos instituciones que me mencionaste, a las dos instancias, perdón, de difusión que me mencionaste, que son PGE y aparte el Shop de Ciencia? Bueno, como que siento que difundir es algo súper entretenido, me gusta mucho y es como una labor importante que tenemos que hacer, como acercar la ciencia a la comunidad, no tan así como la investigación, que es algo que es muy, muy duro, sino la ciencia como en sí. Por eso hago difusión. ¿Cómo llegué a PG? Soy amiga de la Dani, literal. La Dani estudió física un semestre en UCN y era mi compañera y era súper motivada y después se cambió ahí a la PUC. Y siempre seguimos hablando, ¿no? Y buena onda, iba a la U, entonces siempre quedó como la conexión. Cuando hizo PG, ellos seguían trabajando de Santiago, entonces yo claramente no podía aportar y la pandemia fue como perfecto. Perdón que lo diga, pero y ahí empecé a aportar desde vía Zoom sin problema. Y como entré a lo del Shop de Ciencia, en verdad lo creamos por motivado con unos colegas, Roberto Linero y César Bonilla, que son profes nuevos que entraron al departamento de física, nuevas contrataciones, súper secos, los dos físicos partículas. Y buscábamos también hacer actividades de difusión del departamento de física donde nosotros estamos, ya porque en general, sin pelar, pero en general siempre se hacen como las cosas solo desde como las grandes universidades en Santiago y nosotros igual en el norte podemos hacer mucho. Y empezamos a buscar actividades de difusión y el Shop de Ciencia sale de que en general como que les gusta mucho a la gente tomar cerveza y le incluimos con esta ciencia. Y no vamos a ver. y lo que hicimos, aunque yo no soy la peor organizadora del Shop de Ciencia porque no tomo cerveza, no tomo nada. Y lo hicimos en los bares y salió súper bien. Decimos en Antofagasta, invitamos a harta gente, pero lo importante es que no es solo de física, sino que acerca la ciencia a la comunidad. Nosotros cada vez que invitamos a alguien no necesita ser un físico o astrónomo, sino de cualquier línea. Entonces muchas veces nosotros estamos así súper metidos en las charlas porque ni nosotros mismos cachamos. Entonces así invitamos a la gente. Al principio lo hicimos de forma presencial ahí en los bares de Antofagasta. Y luego tuvimos por la pandemia que mutar, pero también seguía siendo una actividad para público en general, ¿ya? Y obviamente ahí en torno a una cerveza, a un vino, a lo que quisieran, ¿no? Pero el invitado por Zoom, pero lo hacíamos igual, era como un carrete, en verdad, varias veces terminamos como carreteando por Zoom hasta muy tarde, los motivados que se quedaban. Y ya después se da lo mismo. Oye, y a nosotros no nos han invitado ahí, no sé yo. Oye, sí, deberían ir. Súper bien. De hecho, es que a veces hay gente que y lo bacán es que ha sido gente de cualquier lado. Porque como ahora por Zoom se puede de otra manera, entonces están ahí, hemos terminado cantando con guitarra y tomando cerveza, es súper entretenido. Pero en torno a que parte con una para abierta a la comunidad. Bacán, sí es... Me suena parecido a lo que intentó hacer Luis acá con el Beer Astrophysics. Sí, de hecho sí, hay varias versiones como de Astronauta Beer y Beer Astrophysics. Ya, lo mismo, pero que nosotros le pusimos sí, Shop. Astronomy on Tap también lo conocí. Sí, porque lo hacen como específico. Pues nosotros lo hicimos en general para toda la ciencia, entonces si encontramos alguien en otra línea de biología, porque han ido así microbiólogos súper secos, gente que es paleontólogo, una vez hablaban del dinosaurio y todo así súper metido, cosas como esas, ¿ya? Qué bacán. Ya de todos los temas, pero que nos parezcan a nosotros interesantes para la comunidad, entonces la idea es acercar la ciencia a la comunidad, no necesariamente que sea física. Obviamente los físicos siempre están invitados. Y también hacemos actividades dentro del departamento como los coloquios que ya ahí son para los físicos, mucho más formales. Excelente. En PG comentabas que tú eras ¿cuál era tu cargo? Coordinadora de la zona norte, algo así. Sí. Perdón. Ya, la embajadora ahí. En verdad soy la única que está en el zona norte. Era para poner un nombre bonito. Qué genial. ¿Cuáles crees tú que han sido los mayores desafíos para tu cargo en particular, considerando el contexto de pandemia en el que estamos viviendo? Ha sido, complejo, motivar pero yo creo que ha resultado bastante bien.
mejor de lo que esperaba porque se ha podido acercar con los videos, con esos tipos de tutoriales, lo del astroqué, todo eso ha servido para acercar a la gente más a la ciencia, a la astronomía. Pero en cuanto, por ejemplo, hacer talleres, era quizás algo un poco más complejo, por lo que los niños ya estaban todo el día en el computador haciendo sus clases. Claro. Entonces, imagínate después decirles, ya, vamos a hacer otra cosa. Eso ha costado un poco, ¿verdad? Pero hay papás siempre y chiquillos súper motivados que participan en nuestras actividades extra. Cuando hicimos con el Luis la física D, siempre llegaba harta gente motivada, preguntando, como cosas medias así como extrañas que nosotros poníamos de los temas, pero se motivaban a participar. Pero la pandemia igual ha sido como que en un momento había que bajar las revoluciones de tanto taller, de tanta charla, porque obviamente la gente también estaba cansadita. Sí, me imagino. En ese sentido, bueno, sí, las actividades de la ciencia o la física a mí me entretienen un montón. O sea, no he participado en las instancias, pero Luis muchas veces, no sé si lo voy a echar el agua con esto, ha usado el podcast como plataforma de práctica para algunas de esas charlas. Es que son muy buenas, debería participar en una. O después han llegado, después de que las dan, llegan aquí al podcast. Ya, pero son de mi autoría, así que tengo... Pero en verdad todo partió por como, ya, ¿qué podemos hacer juntos? Y como los dos somos astrofísicos y los dos somos físicos teóricos, fue como, ya, démosle como las físicas. Y aparte nos gusta así como, todo partió como por Star Wars. Una vez estábamos conversando y fue como, oye, a ti también te gusta Star Wars y a mí también, y hagamos la física de Star Wars, y ahí ya nos fuimos haciendo todo. Claro. Solo hay un, sí, fue por motivado nomás. Hay un episodio que yo quiero hacer hace tiempo aquí en Quantum, que es la física de Harry Potter. Ya lo hicimos. Podemos ser invitados nuevamente. Bacán. Mucho deseo, poco práctica. Yo poca ejecución he visto ahí. Sí, culpable. Bueno, Me voy a la segura con los temas astronómicos. Cuando investigamos de la física de Harry Potter, encontramos que existe la capa de invisibilidad, pues, así como, porque ya alguien hizo como ese material, ¿cómo se llamaba? Los supermateriales, metamateriales. Hicieron esa película y literalmente no se nota nada, como que hay alguien en Estados Unidos, creo que tiene un escudo de invisibilidad, como, y anda ahí para todos lados con su cosita y funciona muy bien. Cosas como esa, pero en verdad uno no quiere nunca funar las películas porque al final es como ya es todo falso y se acaba la charla, pero uno intenta buscarle la explicación y enseñar física detrás que el objetivo. Y que no nos funen. Excelente. Oye, Yui, ahora para ya ir cerrando más el programa, ¿algún otro tema que sea de tu interés que crees que pueda ser importante mencionar ahora para la gente que nos está hablando? Algo que creo que puede ser, que quizás tú nos puedes dar tu opinión brevemente, es algo que apareció muy por encima, que era la centralización, por ejemplo, el hecho de que la gente sepa que no todo lo que está haciéndose en ciencia está pasando en Santiago, un tema que también mencionó Vales Casambra cuando estuvo con nosotros hace un par de capítulos. ¿Cómo crees que se puede ayudar a la descentralización del conocimiento? De hecho creo que todo sirve. La pandemia ha servido por lo menos para visualizar que no solo todo se hace en Santiago, ya que también hay muy buenos investigadores en regiones trabajando. Obviamente que también trabajamos con, no sé, yo tengo beca, la misma beca que tuviste tú, ¿cachai? Entonces al final igual todos podemos trabajar, pero siempre hay que trabajar más lo de la centralización porque los proyectos somos como pequeñitos, nosotros somos un mundo muy chiquitito, ustedes no sé, tendrán 200 profes o algo así trabajando en un gran instituto, un gran departamento de física, nosotros somos como el mínimo, así más chiquitito, pero hacemos lo mismo, súper motivados, trabajando igual, teniendo programas de licenciatura, de magíster, de doctorado, sacando difusión, haciendo muchas cosas que también se pueden, haciendo colaboración. Yo creo que la única forma como de sacarlo de la centralización es colaborando con otras instancias, porque yo creo que hay más los jóvenes, ¿cachai? Si trabajamos entre nosotros mismos y nos ayudamos, y gente de Santiago y de otros lados, que ya le pegamos más a la tecnología, eso de a poco se va a ir diluyendo, lo de la centralización.
Súper, súper. Sí, hay harta ciencia de alto impacto que tiene que se hace en astronomía, no aquí en Santiago, y tiene que difundirse un poco mejor. Porque creo que en eso justamente aquí estamos en esta generación que tiene hartas ansias de que se sepa qué es lo que estamos haciendo y tenemos ganas de difundir lo que hacemos. Mucha gente, por ejemplo, de la Católica, en búsqueda de oportunidades laborales, se ha ido de la Católica de Santiago, se ha ido a la Católica del Norte, por ejemplo. Yo sé que si hay un profe español que estuvo haciendo un postdoc en la Católica de la Pontificia y se fue a la Universidad Católica del Norte. De hecho, porque hay que pensar como en el norte, en Antofagasta por lo menos, nosotros estamos ya ahí súper abandonados. Acá están los cielos más limpios del mundo, están todos, la mayoría de los observatorios internacionales. O sea, Chile, gracias a una así como Antofagasta, va a tener aproximadamente el 70% de la observación astronómica del mundo en un par de años más, que es simplemente porque va la construcción del ELT, porque está ALMA, porque está el Observatorio Paranal, hay por lo menos 9 observatorios de los internacionales acá en esta zona, entonces obviamente se tiene que, el capital humano se tiene que quedar aquí mismo, trabajar en la zona, que surja y que tenga colaboraciones con instancias, con Santiago, con otras regiones y aparte a nivel internacional. Que no todo se vaya. Exactamente. Súper. Quería ¿sí? Hablando de descentralización, creo que también el nivel es algo que, porque como que la gente piensa como estudiar en Santiago tiene más nivel que estudiar en, no sé, tu región. Y uno lo ve como un mito, eso no es así, que uno intenta o la universidad intentan que sea un nivel alto y cada día se trabaja para que sea un mejor nivel, que independiente de la situación por la que tengas que ocurrir y no puedas ir a estudiar a Santiago, no pasa nada, uno puede hacer su carrera excelente y con un muy alto nivel estando en una región, simplemente se tiene que esforzar, quizás más, pero las cosas igual se pueden lograr. Exacto. Luis, ¿alguna otra pregunta? No, yo estoy ready. Súper. Quería agradecer entonces nuevamente a Yubi que nos acompañó en este programa, al darnos una muestra de cómo se pueden vincular la física computacional con astronomía y hacer realmente astrofísica en el sentido más puro de la palabra, de aplicar conceptos de física dura a la astronomía. Hemos aprendido un montón y te deseamos la mejor de los éxitos en tu cierre del programa, en el final de tu doctorado. Muchas gracias por la invitación y sí, ya queda poquito para ser doctor. Y ver que se nos ocurra más adelante. Sí. Sí, doctora Yubi, exacto. La vamos a ver ahí pronto. Por mientras entonces nos despedimos con esta canción en sí que eligió Luis, acorde a la fecha. Salgan, miren el cielo y vean las estrellas de febrero. Esto es February Stars de Foo Fighters. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.